Bienvenidos a todos. Les damos unos 30 segundos para que por favor puedan apagar sus teléfonos celulares. Estimado disertante, estimado público, el Gobierno de la Provincia de San Luis, la Universidad de La Punta y el Plan Alfabetización para el Futuro dan una cordial bienvenida al evento educativo San Luis Digital 2012, un atajo al futuro. San Luis Digital es una muestra tecnológico-educativa donde se exhibe la agenda digital de la provincia de San Luis. Dicha agenda puede ser definida como un camino o un plan para la inclusión y apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios de la sociedad del conocimiento mediante el uso intensivo y estratégico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Antes de presentar a nuestro disertante, quiero brindarles dos anuncios. El primero es que estas conferencias destinadas a docentes se encuentran aprobadas mediante la resolución número 190 del Programa de Educación Superior y Capacitación Docente dependiente del Ministerio de Educación. Hoy, al finalizar el ciclo de conferencias a las 21:30, se presentará acá en esta sala las nuevas actividades didácticas del Parque Astronómico de La Punta, que incluyen talleres prácticos de astronomía, la sala de imaginación cósmica, un ambiente donde desarrollar la imaginación y la narración junto a nuevas funciones del planetario, a las cuales están todos invitados. Alejandro Borgo, nuestro disertante, es periodista y escritor. Dirigió Pensar, revista iberoamericana para la ciencia y la razón. Organizador de la primera conferencia sobre el pensamiento crítico, impacto social del dogma y el engaño. Orador en diversos congresos nacionales e internacionales, por ejemplo en Estados Unidos, Italia y Perú. Director del CFI Argentina, junto a Enrique Márquez, escribió el libro Puede fallar. También es autor de ¿Por qué a mí? Los errores más comunes que cometemos al pensar, y de otra obra que se titula ¿Te atreves a ser libre? Alejandro Borgo dicta el curso Creencias, Pseudociencias y Pensamiento Crítico y da conferencias en diversas ciudades del país y del extranjero. Su conferencia se titula El cambio que la educación necesita. Con ustedes, Alejandro Borgo. Muchas gracias por el aplauso, todavía un poco repentino, digamos, sin saber lo que voy a decir. La verdad que veo mucha concurrencia, sobre todo tratándose de que el expositor soy yo. La mayoría de ustedes son docentes, ¿verdad? Bueno, agradezco al gobierno de la provincia de San Luis y a la Universidad de La Punta por haberme convocado a dar esta conferencia. Que tiene un título un tanto ampuloso, ¿verdad? Porque el pensamiento crítico no es el único cambio que necesita la educación. Es uno de los cambios que tendríamos que hacer. Y se refiere sobre todo a la formación docente. Yo pertenezco a una organización internacional que se llama Center for Inquiry, o sea, Centro para la Investigación, y soy representante de la filial argentina de esa organización que tiene filiales en más de 30 países del mundo y que se dedica a divulgar la ciencia, la razón, el pensamiento crítico y el humanismo secular. Ahí tienen la dirección de la página de nuestra organización en la Argentina. Y bueno, el tema de la educación es un tema demasiado complejo para tratarlo en una conferencia de 5 horas como la que voy a dar yo. Tal vez necesite 7, así que
si quieren pedirse un cafecito en el medio. Es muy complejo. Hoy acabo de escuchar, apenas venía para acá, estando en el hotel, que en Buenos Aires, en mi ciudad, hay 35 colegios tomados. O sea que no podemos circunscribir el tema de la educación a un tema de docente-alumno, sino que tenemos que ver otras variables que existen en la sociedad. Ahora, si bien es cierto que los contenidos de la educación formal, que son los que nos dan en la escuela, primaria, secundaria y en la universidad, no son los mismos que hace 40 o 50 años, porque hay algunas innovaciones que se hicieron, la educación primaria, secundaria y universitaria continúa siendo enciclopedista y, en cierto sentido, conservadora. No se estimula en general, no estoy hablando de excepciones, sino en general, al alumno para que pregunte, digamos, para que pregunte correctamente, sino para que responda correctamente. No se alienta la curiosidad y suelen evitarse las preguntas incómodas. Yo doy cursos, o sea que también, en cierto sentido, puedo decir que soy docente aunque no esté recibido. Cuando recibo una pregunta y no sé, digo, no sé. Más allá de las dificultades sociales, como la que estábamos hablando, paros antes de empezar las clases, conflictos gremiales, bueno, sueldos bajos, etc. El problema no es de los alumnos, sino de la formación docente. Ni siquiera digo de los docentes, sino de la formación docente. Más allá de los conocimientos que transmite, el docente tiene que formarse en lo que respecta al pensamiento crítico. Ya voy a explicar por qué. Que ayudará al alumno a razonar correctamente y también lo asistirá para que se transforme en una persona que piensa por su cuenta y pueda cuestionar lo que no le parece válido o correcto. Esto no es cuestionar cualquier cosa, sino lo que no le parece válido o correcto, pero para cuestionarlo tiene que tener su propio juicio independiente. Estudiar de memoria solamente para pasar un examen con un 4, raspando un 4, como le digo yo, no contribuye a la educación, sino a desalentar el esfuerzo y las ganas de aprender. En la medida en que los contenidos no se den forma interesante y atractiva, tendremos repetidores de textos, como decía Mario Bunge, repetidores de textos. Y alumnos aburridos que no entienden lo que estudian. Así de simple. Se deben abolir los exámenes, ya voy a exponer por qué, y hacer una reforma en cuanto a cómo transmitir los conocimientos y despertar la curiosidad y el interés del alumno para que entienda lo que estudia. Si alguien no entiende, no puede transmitir luego. Es necesario que sepamos que los alumnos tienen que entender lo que están aprendiendo. Y el pensamiento crítico puede ayudarnos. Vamos al grano, no dejamos de palabras y listo. Bueno, pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico consiste, de acuerdo al sociólogo Howard Gavenish, esta es una cita del año 2006, aparecida en la revista Skeptical Inquirer, que publica el CFI, el pensamiento crítico consiste en el uso de nuestras aptitudes racionales, ideas y valores, fíjense, para acercarnos a la verdad tanto como sea posible. Nunca decimos tenemos la verdad, acercarnos a la verdad, la aproximación a la verdad, tanto como sea posible. Bueno, ¿cuáles son esas aptitudes? Analizar, sintetizar, interpretar, explicar, evaluar, generalizar, abstraer, ilustrar, comparar y reconocer las falacias lógicas. Fíjense ustedes todos los puntos que tenemos acá que ocupa el pensamiento crítico. Analizar, claro, cada detalle de algún plateo determinado, de alguna materia. Después de ese análisis, hacer una síntesis de lo que pasó, de lo que obtuvimos. Saber interpretar las cosas,
saber explicarlas, evaluarlas, es decir, poder tener un grado de certeza sobre una proposición determinada, generalizar, que no significa lo mismo que sobregeneralizar, es decir, generalizar es a partir de ciertas observaciones, como hace el método científico, hace una inducción. Dice, bueno, si veo un perro que ladra, veo otro perro que ladra, veo otro perro que ladra, otro perro que ladra, por lo tanto los perros ladran, hasta que encuentre uno que no. Pero la generalización es válida, la hacemos todos los días. La hacemos todos los días. Abstraer, ilustrar, comparar y reconocer falacias lógicas. Este es el tema tal vez más importante. Reconocer falacias lógicas, que en la escuela secundaria nos enseñan, pero nos enseñan de una forma más aburrida que la vida de una ameba. No nos dicen para qué sirve reconocer una falacia lógica. ¿Qué es una falacia lógica? Es un error de razonamiento. ¿Por qué es necesario reconocer las falacias? ¿Por qué es necesario reconocer un razonamiento equivocado? Sobre todo cuando nos enseñan lógica sin saber cómo aplicarla en la realidad, en la vida cotidiana. Entonces dicen, bueno, el silogismo tal, bla, 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 bla. ¿Y para qué sirve? Si no me explican en la vida cotidiana lo que yo puedo hacer. Estas son las aptitudes generales. Bueno, todos sostenemos ideas y cosmovisiones. Por ejemplo, según dice Gavenesh, este sociólogo, no somos conscientes acerca de cómo nos influyen en el entorno y los genes. Vieron que hay un debate, ¿no? ¿Cuánto uno tiene de genético? ¿Cuánto influye en el entorno social? Bueno, ni los genetistas, ni los que son partidarios de la hipótesis del entorno social tienen la razón. Es una combinación de ambas. Los dos influyen. Pero la verdad es que nosotros no somos conscientes acerca de cómo nos influyen. Hay una confusión entre lo natural y las concepciones humanas. Hay cosas que los chicos toman por sentadas que son naturales y no son naturales. Un chico que hoy nace con una computadora enfrente cree que la computadora es natural, que no es un invento del cerebro humano. Hasta que llega un momento en que entiende que eso fue el producto de años y años de investigación. Pero hay cosas que se dan por sentadas como naturales, que no son naturales, son concepciones humanas. Los roles sociales, por otra parte, no solo forman parte de nuestro comportamiento, sino de nuestra identidad. Sin querer, nos convertimos en lo que hacemos. Así, una persona que sea introvertida, callada, pero que por necesidad tiene que dedicarse a vender cosas, se transforma en un vendedor, capaz sin tener las cualidades para hacerlo, que son más favorables para un extrovertido, que trata de convencer al cliente, que le dice cosas, que ensalza el producto y demás. Bueno, pero en cierta forma, con la práctica, nos convertimos en lo que hacemos. Estas son ideas y cosmovisiones. Sigue, somos ignorantes de nuestra ignorancia. Todos creemos que sabemos un montón y resulta que tenemos que reconocer, y cuanto más incompetentes, más sobreestimamos nuestra competencia, ¿no? Como decía Lawrence Peter, en el famoso principio de Peter. Todo el mundo escala, escala, escala hasta que llega a un nivel de incompetencia y ahí se detiene. ¿Verdad? Eso es lo que dice el principio de Peter, les recomiendo ese libro, es sensacional. Pero sobreestimamos nuestra competencia a veces y lo hacemos cuanto más incompetentes somos. Sí. Es normal que cosas aparentemente contradictorias ocurran al mismo tiempo. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, este teléfono tengo acá, anda. ¿Qué quiere decir que anda? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿alguien puede responder? ¿Cómo? Sí, ¿para qué funciona? Para comunicarse. ¿Cómo?
Porque, por ejemplo, puede haber un teléfono que reciba llamadas entrantes, pero del cual no se puede hacer llamadas salientes. Entonces, ¿es verdad que el teléfono funciona o no funciona? ¿Eh? Es normal que cosas contradictorias ocurran al mismo tiempo. La siguiente. Muchas cosas buenas tienen algún costo y muchas cosas malas traen beneficios. Sigamos. Vemos las cosas en blanco y negro. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que se está transformando en algo así como el que está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. O sos fiel o sos traidor. O sos bueno o sos malo. Y en realidad es un continuo. Nadie es bueno totalmente y nadie es malo totalmente. Hay un continuo. Así podemos hacer definiciones con respecto a la inteligencia, a la personalidad, a un montón de valores. Pero vemos generalmente las cosas en blanco y negro. Esto ya lo pasamos. Vamos a la siguiente. Bueno, confundimos partes de la verdad con la verdad. Esto es lo que yo decía del teléfono. Yo digo una parte de la verdad. El teléfono funciona, pero no digo para qué. Entonces, el que está enfrente mío me tiene que preguntar, sí, pero ¿para qué anda? ¿Anda para lo que yo no necesito o no? Por lo tanto, las verdades parciales pueden ser tan engañosas como las mentiras. Si yo de la verdad cuento una partecita chiquitita, no estoy contando toda la verdad. Entonces eso puede ser más engañoso que una mentira. Sigamos. Somos propensos al engaño. Hay que mirar la televisión nada más para darse cuenta. El autoengaño puede ser un problema mayor que el engaño por parte de otros. Es decir, la gente que no reconoce, a mí me pasa esto, hablemos de cualquier cosa, cuando cometemos algún error, cuando caemos en una adicción, nos autoengañamos. Bueno, una copa más que me va a hacer, una pitada más que me va a hacer. Tendemos al autoengaño, que puede ser peor que el engaño perpetrado por los demás, ¿verdad? Bueno, una cosa interesante, correlación no significa una relación de causa y efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si el hecho de que A y B estén correlacionados no quiere decir que uno sea causa del otro. Por ejemplo, con la civilización, la urbanización y demás, aumentó el alumbrado público, pero también aumentaron la cantidad de crímenes. El hecho de que haya aumentado la cantidad de crímenes no es producto de que haya más alumbrado público. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros generalmente hacemos esa falsa asociación. El hecho de que dos variables vayan juntas no quiere decir que una sea la causa de la otra. Vamos al siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Poco cómico, ¿no? La prueba irrefutable del calentamiento global. En 1920 las mujeres usaban esta hermosa prenda íntima, que les recomiendo si no quieren que pase nunca nada con su marido, con sus novios. En 1950 ya se usaba un poquito más chico, 1980, 2000 y hoy ya, no sé, ya no me animo a decir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como la temperatura fue aumentando, las mujeres empezaron a usar ropas íntimas más chicas. No. A no es causa de B. Hay toda una industria y las mismas mujeres comenzaron a hacer ropas más íntimas, más chicas. Por lo tanto, no es porque tengan más calor o porque haya aumentado la temperatura con el calentamiento global, sino es por la moda, por una industria que las ha inducido y porque también, digamos, ¿quién va a seducir a un tipo con esta ropa interior, digamos, ¿no? Entonces, mejor seducirlo con esta. Y no digo de la que ya hay ahora, ni hablar. Sigamos con la siguiente. Bueno, la necesidad social del pensamiento crítico. ¿Por qué hay que discernir?
El pensamiento crítico sirve principalmente para discernir, no como dice el pseudo filósofo Alejandro Rosichner, que dice que el pensamiento crítico solamente es criticar, no sabe nada de pensamiento crítico, discernir qué hay de verdad y despertar la curiosidad a su vez. O sea, no es buscar siempre dónde está el error, dónde está lo negativo, no. Es también despertar la curiosidad. ¿En dónde? En discursos de decisiones políticas, en un sermón religioso, en el contenido de un programa educativo, una noticia periodística, como la dan, qué dicen, qué imágenes muestran. Entonces, o una afirmación hecha por un experto. Ahí, chan. ¿Por qué? Porque con el experto lo que hacemos es responder al principio de autoridad. Lo dijo fulano de tal, por lo tanto debe ser cierto. No, no es necesariamente así. Quiere decir que el pensamiento crítico se dedica generalmente a discernir qué hay de verdad en todas estas cosas. Y todas estas cosas, fíjense ustedes, qué casualidad, discurso de decisiones políticas, sobre todo en campaña electoral, ¿no? Todo va a estar fenómeno. Un sermón religioso, el contenido de un programa educativo, la noticia periodística y una afirmación hecha por un experto, que son cosas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Es decir, yo no estoy hablando de Saturno, estoy hablando de acá, estoy hablando de la vida terrenal, estoy hablando de lo que nos pasa todos los días. Entonces, ¿qué compromiso tiene la comunidad científica, que es la encargada de formar docentes? Digamos, ¿de dónde se sacan los conocimientos para formar docentes? De la pedagogía, psicología, bueno, infinidad, una infinidad de materias que tienen que ver con la ciencia. Poner otro más. Bueno, este es Mario Bunge, que dice que existe indiferencia porque hay excesiva presión para publicar. O sea, los científicos tienen que publicar. Existe el lema en la comunidad científica que dice, publica o perece. Es decir, traducido en criollo, publicas o estás jodido. ¿Entendés? O sea, si no publicás, no tenés currículum. Entonces empiezan a publicar artículos completamente irrelevantes para poder engrosar el currículum vitae. El pensamiento científico es un caso particular del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es de la persona que está de afuera y se limita a dudar o demoler, mientras que el de adentro puede reemplazar la moneda falsa por la legítima. Es decir, yo no me voy a comparar con un biólogo discutiendo de biología, yo no me voy a comparar con un astrofísico discutiendo de mecánica cuántica o de la teoría de las supercuerdas. Sigamos con la que viene. Bueno, Paul Kurtz, que fue el fundador del CFI y ahora tiene el Instituto para los Valores Humanos, dice que estudiar ciencia no es suficiente para transmitir una apreciación del pensamiento crítico. Existe la necesidad de llevar a cabo cursos especialmente diseñados en las escuelas y universidades. Es decir, estudiar ciencia no es suficiente para transmitir. Hay gente que sabe mucho, pero no lo sabe transmitir. Sigamos. Bueno, desde distintas voces, seguí pasando, ahí está. Ustedes verán, Celso Aldao, un físico, dice que existe una avanzada contra la mentalidad científica que parte de la propia academia. Es decir, la propia universidad es la que forma gente para volcarse contra la academia, contra la universidad. Y ahí habla de los posmodernistas, de los relativistas, de los feministas radicales, etc. Después hay una penetración de la pseudociencia, o sea, la falsa ciencia en las universidades brasileñas. Esto lo vimos en el primer congreso que había comentado Ángela.
Se enseña en las universidades Feng Shui, kirliangrafía, terapias florales, cromoterapia. Y Whitson Porto Reis, que justamente trabaja en la Universidad de San Pablo, dice que el científico y el biotecnólogo comunes desconocen la diferencia entre ciencia y pseudociencia. O sea, directamente no la conocen. Lo mismo es la astrología que la astronomía, lo mismo es la medicina científica que la medicina alternativa, etc. Sigamos. La mayoría de los pensadores tienen problemas para comunicar eficazmente su pensamiento. La verdadera erudición es a menudo incomunicable. Esto lo dice Bernard Patten, que es un médico y escritor de libros de pensamiento crítico. Claro, la verdadera erudición, ¿cuántas personas puede haber en el mundo que conozcan la teoría de la relatividad al dedillo? Tal vez haya 100 en 7.000 millones de habitantes. ¿Cómo se puede transmitir esa erudición? Imposible. Sigamos. Bueno, acá viene el tema controversial. Educación, herramienta para entender y enfrentar la realidad. Yo puse una cita de Borges en Las ruinas circulares que dice: comprendió con cierta amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina. Y es cierto. Si yo estoy exponiendo y alguien acepta con pasividad lo que digo, estoy perdido. No he logrado transmitir lo que quería transmitir. Sigamos. Bueno, educación. Todos ustedes sabrán, mucho más que yo. Básicamente, ¿a qué se refiere la educación? A orientar, ¿verdad? A dirigir. El tema que hay que preguntarse es dirigir hacia dónde o para qué. Para que seamos mejores ciudadanos, para que seamos ignorantes, para que aprendamos de memoria, para que entendamos hacia dónde hay que orientar, hacia dónde hay que dirigir. ¿Cuántos de acá se hacen esta pregunta? Levanten la mano. ¿Cuántos de acá se hacen esta pregunta? Ustedes son docentes. ¿Cuántos de acá se hacen la pregunta hacia dónde hay que orientar? Bueno, veo 4, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 10. Bueno, en fin. Bien, en una audiencia de más de 100 personas, el 10%. ¿Para qué? Otra pregunta, ¿para qué generar personas capaces de reflexionar en forma independiente o para qué fabricar máquinas de repetir y fáciles de adoctrinar? ¿Para promover el juicio crítico, la curiosidad, las ganas de aprender o para desalentarlos? Sigamos. Bueno, la profesora Viviana Santangelo, déjame en esta. En una conferencia dada en el año 2009, que yo pongo en el libro mío de pensamiento crítico que se llama ¿Por qué a mí? Los errores más comunes que cometemos al pensar. Todo esto está desarrollado en este libro. Dice, en cuanto a las prácticas de enseñanza, suele haber un divorcio entre lo que la escuela ofrece y los intereses de los alumnos, caracterizado muchas veces por la mecanización y la rutina, la degradación de los contenidos, la falta de renovación metodológica, lo que termina produciendo la enajenación de la práctica docente, el aburrimiento del alumno, la baja moral, la falta de productividad, el ausentismo de docentes y alumnos y por ende la falta de continuidad en la tarea. La sensación en los alumnos es que sus horas de clase no valen nada porque se pierden. Hoy en Buenos Aires estamos con 35 colegios tomados en donde los chicos no pueden ir a tomar clase. ¿Qué motivación va a tener un chico para ir a tomar clase? ¿Qué motivación puede tener? Ahora les voy a contar un par de anécdotas. Sigamos. ¿Qué sería una buena educación? Porque todo el mundo dice buena educación. Bueno, sí, pero ¿buena educación para qué? ¿Para hacerlo más inteligente o para hacerlo más idiota?
La buena educación debería fomentar y no anular el juicio crítico y la opinión individual. Debería centrarse en estimular al alumno para que haga las preguntas correctas antes que animarlo a que dé las respuestas correctas. Fíjense, ¿qué día fue la batalla de Tucumán? Realmente es un conocimiento que nos sirve mucho en la actualidad. No sé, se enseña a los alumnos que sean máquinas de repetir textos. Por eso digo que la educación sigue siendo enciclopedista. Y les digo, yo tengo una hija que ha pasado por toda la primaria. Cuando yo iba a un acto de mi hija, un acto del 25 de mayo, 9 de julio, me parecía estar reviviendo lo que yo había pasado hace 45 años. Se sigue cantando el himno, los pibes vestidos como en 1810, todo el aburrimiento, los discursos recitados, no hay nada original, no hay cosas originales, salvo alguna canción de Charly García que cantan en el medio del acto. Pero básicamente a mí me da la impresión de estar acudiendo al mismo acto que yo acudí hace 45 años cuando estaba en la primaria. Sí. No sabe la marcha a las Malvinas. Entonces, yo creo que es muy importante lo que fue el 25 de mayo, el 17 de agosto. Son fechas muy importantes. Sí, está bien. Es válido eso, pero yo me refiero a que yo sigo viviendo lo mismo desde el punto de toda la formalidad. Alejandro, perdón. A las personas que quieran hacer una pregunta, tenemos un espacio para las preguntas cuando el disertante haya finalizado. Gracias. No me molesta la pregunta en absoluto. En absoluto. No, yo no digo que no haya que cantar el himno. No digo eso. Lo que digo es que la sociedad en 40 o 50 años fue en avión y la educación fue en carreta. Eso es lo que estoy diciendo. Digamos, es como compararlo con el fundamentalismo religioso. La gente va en avión y el fundamentalismo religioso va caminando. Es decir, la sociedad cambia y hay que adaptarse a esos cambios. Déjenme terminar y después, si quieren, me maldicen todo lo que quieran. Pasame la anterior. Deberían abolirse los exámenes. Esto no lo digo yo solamente, lo dicen otros filósofos, por ejemplo Mario Bunge. ¿Por qué? Porque el alumno estudia para pasar con el 4 y no entiende lo que está estudiando. Estudia para raspar, para pasar. Entonces, ¿qué hace Mario Bunge en su universidad o qué hacía cuando daba clase en la Universidad de McGill? Formaba dos grupos y le decía, bueno, preséntenme la tesis sobre este tema, y ahí evaluaba, pero no hacía un examen. No tomaba examen escrito. Habría que implementar una nueva materia llamada futuro. Estamos siempre revisionando la historia. No es malo que se haga, es bueno conocer la historia, pero ¿cuándo vamos a discutir el futuro? Por favor, ¿cuándo vamos a discutir un plan de 20 o 30 años de educación o de cualquier otra cosa que sirva para el país? Estamos permanentemente viendo y reviendo y reestudiando la historia y no estimulamos a los alumnos para que piensen en el futuro. El futuro es lo que nos espera, el pasado ya pasó. Sí, yo no digo que no, lo acabo de decir. Acabo de decir que es necesario conocer la historia, pero también es necesario estimular a los alumnos para que piensen en el futuro. El futuro es muy importante, es más importante de lo que pensamos. No se estimula a los alumnos para que piensen en el futuro. ¿Cómo te imaginas vos el futuro? ¿Qué va a haber? ¿Qué esperas que haya? La educación necesita formar alumnos motivados y para ello tienen que estar motivados los docentes también, ¿no? Sigamos.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora quiero contar un par de anécdotas para que ustedes vean que en mis años de padre he seguido de cerca los años de estudio de mi hija. En la escuela primaria he formado parte de la cooperadora del colegio. Y una vuelta, es una anécdota que siempre cuento, colegio municipal, estaba pintado de verde oscuro. Toda la carpintería metálica estaba pintada de verde oscuro, muy oscuro. Una cosa un poco lúgubre, digamos, ¿no? Entonces los padres de la cooperadora quisimos cambiar y dijimos, bueno, ¿por qué no la pintamos de un color cremita, qué sé yo, para darle un poco más de brillo? Bueno, vino un subsidio de la municipalidad, del gobierno, para pintar toda la carpintería metálica. Los docentes en bloque se manifestaron en contra de pintar el colegio de cremita. ¿Cuál era el argumento? Que el amarillo trastorna el comportamiento de los chicos. Yo no lo podía creer. Les pedí evidencia, que me digan en qué artículo científico se estipulaba que el amarillo trastornaba el comportamiento de los chicos. Y no estamos hablando de un amarillo furioso, estamos hablando de un color cremita, inofensivo, ¿no? Me enviaron un panfleto, nada científico, en donde ni siquiera hablaba del color amarillo. Es más, casi ni siquiera hablaba de los colores. Bueno, ¿cómo se imaginan que terminó el asunto? No, es de ciencia ficción, no lo van a creer. Mitad del colegio verde oscuro y mitad del colegio cremita. Es increíble. El frente del colegio cremita, adentro verde oscuro. Un aula cremita, la otra verde oscuro. Así terminó. Es una cosa increíble. Entonces, otra cosa quiero decir. Un día se me ocurrió agarrar un libro de inglés, de los que estudiaba mi hija, y veo que como en un capítulo está dedicado seriamente, no como cuento, a los extraterrestres que nos visitan en la Tierra, a los ovnis, al Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen aviones misteriosamente, al Yeti, ¿no? El abominable hombre de las nieves, al Bigfoot, el pie grande, que es un monstruo peludo que suele aparecer en Canadá y en Estados Unidos, y toda una serie de pseudociencias en un libro, pero no como si fueran mentira, como si fueran verdad. Entonces yo cuando veo el texto le digo, pero escúchame, ¿esto vos te lo están enseñando? No, pero es para practicar el inglés. Sí, pero mirá lo que dice. No niega en ningún momento que se trata de una fábula. Está diciendo exactamente que esto es verdad, que se produce. Esa es otra de las anécdotas. Por lo tanto, atemos cabos. Si queremos una mejor educación, hace falta una reforma de la cual yo ya tengo algunos pensamientos, pero más que todo se refiere a que si queremos que un alumno esté motivado, el que tiene que estar motivado es el docente. ¿Por qué yo cuando iba a la escuela primaria había maestros que en esa época le llamábamos maestros ciruela, ¿no? Que eran así muy autoritarios, querían que estudiáramos todas las lecciones, querían que den bien todos los exámenes, que no nos dejaban preguntar, y había otros que eran más cálidos, que nos permitían discutir. ¿Por qué les teníamos más afecto a esos maestros que a los otros? ¿No? Eso es lo que yo pregunto. O sea, el tema de la pedagogía, ¿por qué hacíamos esa distinción? Ahora, esa distinción, ¿la podemos dejar al azar? Es decir, yo
voy a anotar a mi hijo o a mi hija en un colegio y digo, y no sé qué profesor le van a tocar. Por ahí le toca uno que estaba loco. Yo tenía un maestro en 6º grado que no solamente le pegaba a los alumnos, sino que, ¿vieron el efecto con la lupa? Cuando viene el sol, uno hace foco y puede quemar un papel. Cuando nosotros estamos sentados en el patio de la escuela jugando lo que se llamaba en aquella época el dinenti, estoy hablando de hace mucho tiempo, les ponía la lupa así y hacía foco en la oreja de los alumnos. Eso lo viví yo, no me lo contó nadie, ¿no? Y digo, bueno, ha cambiado algo, obviamente, pero digo, ¿por qué teníamos menos simpatía por ese maestro que por otros que hablaban con nosotros, que nos comprendían y qué sé yo? Quiere decir que un docente no debe solamente impartir conocimientos, también tiene que tratar de saber qué es lo que quiere el alumno, qué es lo que desea, si necesita contención o no, en esta época sobre todo que vivimos, en donde parece que la escuela fuera un depósito, en donde los padres se deshacen de los hijos y lo dejan ahí para poder trabajar o para tener su tiempo libre. Los padres están más preocupados por sus propias angustias que por las angustias de los hijos. Obviamente, la educación primero, ¿dónde empieza? En la casa. Si no hemos logrado formar una sociedad es el conjunto de seres humanos, en realidad es una entidad ficticia, porque la que la formamos somos seres humanos. Si nosotros no hemos sido capaces en 50, 60, 70 años de formar familias que se ocupen de sus hijos, no le podemos después echar la culpa al docente. Entonces, ¿ven qué complejo es el intercambio? Un chico viene de una familia en donde el padre golpea a la mujer, en donde el padre es drogadicto, alcohólico, violador o como fuera, no trabaja, no le inculca la cultura del trabajo al chico. ¿Qué vamos a esperar de ese chico? ¿Qué es lo que podemos esperar? Es decir, la escuela no se puede hacer cargo de todo, pero es lo que está pasando, es lo que está pasando. La escuela en este momento, por lo menos en donde yo vivo, en Buenos Aires, se está transformando en un mero depósito de chicos. Porque se sabe que en ese momento el chico está controlado. Tiene algo que hacer, supuestamente. Sin embargo, hemos escuchado que ha habido chicos que van armados al colegio, que le han pegado un puntazo al otro, o que inclusive han matado. Entonces nos tenemos que preguntar primero qué está pasando. No podemos echarle la culpa solamente al sistema educativo. Hay otras cosas que pasan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Proponer soluciones. Porque siempre está la contrarrespuesta. Bueno, está bien, pero vos que criticás, ¿qué es lo que propones? Bueno, acá está lo que proponemos. Proponemos atraer la atención de la comunidad científica. ¿De quiénes? De los profesores, los investigadores y los rectores, que son, en definitiva, quienes están a cargo de impartir los conocimientos. ¿Cómo atraer esa atención? Bueno, tal vez dirigiendo cartas, haciendo cartas de lectores, quejándose ante las autoridades educativas, promoviendo conferencias como esta. Luego transmitir nuestra preocupación ante las autoridades educativas en la universidad y en el respectivo Ministerio de Salud y Educación, sobre todo de Educación. Proponer a instituciones, asociaciones y otras entidades que brinden cursos, seminarios, talleres y charlas sobre pensamiento crítico para docentes, profesores y público en general. Yo creo que si un docente piensa por sí mismo, aparte de la currícula, aparte de la formación docente, si piensa por sí mismo, es más capaz de transmitir un conocimiento eficazmente, porque va a preguntar, va a hacer dudar a los alumnos. Lo que no soporta el
el sistema educativo lo que no soporta es la incertidumbre, lo que no soporta es que el alumno esté curioso y pregunte, lo que no soporta es que el alumno supere, como ha pasado tantas veces en profesores universitarios que no saben responder una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué vuela un avión? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay viento? Les digo porque en la fantasía del chico pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, un chico se puede imaginar que como los árboles se mueven, los árboles son los que provocan el viento. Y es al revés. El viento es el que hace mover las hojas de los árboles. Pero el chico, en una determinada edad, no se da cuenta y hace esa falsa asociación. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar si nosotros no tenemos los conocimientos? Entonces, hoy que existe Internet, tal vez la más poderosa herramienta que tengamos al momento para enterarnos de los conocimientos, ¿por qué cuando un chico nos pregunta algo y no sabemos, no le respondemos, bueno, averiguémoslo entre todos, hagamos una búsqueda, investiguen, yo también voy a investigar, no lo sé, no soy físico, no soy ingeniero, no sé por qué vuela un avión, pero vamos a investigarlo, vamos a hacerlo, no neguemos de entrada la pregunta del chico diciéndole, de eso acá no se habla. Bueno, instar a las autoridades universitarias a que creen estos cursos dentro de sus programas de enseñanza. Es decir, tiene que haber cursos de pensamiento crítico para saber separar la paja del trigo. ¿A dónde? En la universidad. En la universidad, a donde se imparten conocimientos a gente que va a ser profesional, va a ser el médico que nos va a atender, va a ser el psicólogo que nos va a atender, va a ser el arquitecto que construye nuestra casa. Tiene que saber, tiene que estar informado, tiene que tener su juicio propio. No puede dejarse llevar. Recuerdo que el oncólogo Ernesto Gildesa, en la conferencia que hicimos sobre pensamiento crítico, dijo que solamente el 10% de los médicos receta habiendo leído la investigación que se hizo sobre ese medicamento. El 10%. O sea, el otro 90% no leyó nada. Receta porque se lo trajo el visitador médico. Estamos en un problema grave ahí. Esa es la gente que forma nuestra universidad, que después nos va a atender a nosotros. ¿Cuántos casos de mala praxis se sabe? ¿Cuántos casos en que una operación salió mal por una falla grave que cometió un cirujano, un anestesista, un médico? ¿Por qué la cometió? ¿Está bien formado? ¿Sabemos? El que es paciente, ¿yo cómo voy a elegir, si no soy médico, entre un tratamiento y otro? ¿Qué sé yo de medicina? Nada. ¿Qué sabe la gente común? Nada. Sin embargo, hay que estimular a la gente para que pregunte. Es decir, ¿por qué me está dando esto y no me está dando lo otro? ¿Por qué tengo que hacer este tratamiento y no puedo hacer este otro? ¿Y qué efecto secundario voy a tener con esto? ¿Y qué cosa me va a pasar? ¿En cuánto tiempo cree usted que yo me voy a recuperar? Y luego, hacer autocrítica, ¿no? Que nunca viene mal. Todos nos equivocamos, todos tenemos puntos de vista que pueden ser incorrectos, y no importa la intención, realmente no me importa la intención, porque el resultado es el mismo. Si yo le doy un consejo a una persona con buena intención, pero no sé nada del tema, le voy a estar haciendo el mismo daño que una persona que a propósito lo quiere estafar. Es decir, el resultado va a ser el mismo. Nada más que uno va a ser con buena intención y el otro va a ser con mala intención. Así que bueno, el pensamiento crítico es un ingrediente que le podría hacer bien a la formación docente para que también la instilen y la den a sus propios alumnos. No es el único problema que hay en la educación, lo vuelvo a repetir. Hay otros problemas económicos, gremiales, problemas de la sociedad, violencia,
que no tienen nada que ver con el tema pedagógico, no tienen nada que ver. Ahora, si existen esos problemas, tenemos por necesidad que adaptar la pedagogía a esta situación, porque estamos viviendo acá, en el año 2012, cuando pasan todas estas cosas. Entonces, un poco de pensamiento crítico, bien entendido, no haría mal. ¿Por qué? Porque haría pensar. Yo me acuerdo que en primer grado o en segundo grado, mi hija tenía un boletín y uno abría el boletín así y decía, 3 párrafos. Se intenta promover la estimulación del pensamiento crítico en los alumnos. Esa leyenda desapareció a los 2 años, ya no está más en los boletines. Después de cuarto grado no lo tuvo más. Algo pasó, cambio de gobierno, no sé qué pasó, pero desapareció la palabra pensamiento crítico del boletín, de cuáles eran los objetivos de la educación. Así que todo lo que digo no es ni para ofender, ni para agraciar, ni para querer quedar bien. Lo que digo es para hacer pensar. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. Nos organizamos de la siguiente manera. Hay algunas personas que tienen un micrófono. La persona que desea hacer alguna pregunta, por favor, simplemente levanta la mano, se presenta y formula su pregunta de una manera concreta. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Marisa Godoy y soy docente soy profesora de informática en primaria, secundaria, universidad. Y yo le quisiera preguntar, porque usted en la última parte dijo que habría que pedir a los rectores de universidades o autoridades la creación de cátedras o cursos que se implementen de pensamiento crítico. Sí. Yo le quisiera preguntar a usted a cargo de quién deberían estar esas cátedras. A mí me da un poquito de miedo, resquemor o temor de quién pudiera dictar esas cátedras que pueden estar orientadas cada uno a su estilo de pensamiento, a su forma de pensar. Sí, claro. Yo no creo que deba causar ningún miedo, porque entonces le tendríamos miedos a las cátedras de biología, la de medicina, de matemática, de física. Ahora, ¿quiénes son los capacitados para, digamos, impartir cursos de pensamiento crítico? Justamente la gente que se especializa en esto, filósofos, también gente que da cursos, docentes, y científicos. ¿Qué científicos? Aquellos especializados en psicología de la conducta, que han estudiado también para sus propias terapias, ¿no?, que tienen que hacer, o para sus propios tratamientos, han tratado de investigar el tema del pensamiento crítico. La verdad es que hay mucha literatura sobre el pensamiento crítico, lamentablemente muy poca en castellano. Pero supongo que los filósofos racionalistas, los filósofos que tienen esperanza en que la razón va a ser mejor que el oscurantismo, creo que son los más indicados, y aparte es gente que tiene experiencia en el tema, es decir, no es un aficionado o un improvisado, es gente que ha escrito tratados de pensamiento crítico, lo puede ver en internet, por ejemplo, tratados sobre falacias lógicas. Lo que yo decía acá, los errores más comunes que cometemos al pensar.
Hay 1000. Por ejemplo, uno de ellos está lo que se llama la falacia del jugador. No sé si ustedes la conocen. Bueno, la falacia del jugador es aquella que una persona va a jugar y sale 40 veces un número colorado. ¿Cuál va a salir ¿qué va a salir en la próxima tirada? ¿Colorado o negro? ¿Qué contesta la mayoría de la gente? Salió 40 veces colorado, ahora tiene que salir negro. No, porque cada tirada es independiente una de la otra. Eso es lo que llama la falacia del jugador. Es decir, la bola no sabe que salió antes, porque no tiene conciencia la que va por la ruleta. Entonces, la siguiente tirada tiene la misma probabilidad que la anterior. Bueno, eso nos parece contraintuitivo, porque decimos, bueno, si salió 40 veces, 50 veces colorado, ahora tiene que salir negro. Sí, alguna vez va a salir, pero no sabemos cuándo. La mayoría de la gente piensa que va a ser así. Por ejemplo, vemos libros en los kioscos que dicen cómo ganar a la ruleta. Y la gente los compra. ¿Cómo puede ser que alguien que sepa cómo ganar en la ruleta escriba un libro explicando a los demás cómo ganar y no ganarse toda la plata a él? Eso es lo primero que hay que pensar. Eso ya es casi de sentido común. Quiere decir que hay muchas falacias. Por ejemplo, tenemos otra que es la de la composición. Si un equipo está compuesto por buenos jugadores o una orquesta por buenos músicos, va a sonar bien. Mentira. Mentira. Pueden ser los mejores músicos del mundo y la orquesta puede estar mal dirigida, con mal sonido, sin ensamble, y los mejores músicos pueden tocar un desastre. Eso es lo que se llama la falacia de la composición. Un equipo de fútbol puede tener los mejores jugadores y jugar mal. ¿Por qué? Porque no está bien dirigido, porque ese día pasó algo, pero... Bueno, esas son todas falacias que se estudian en el pensamiento crítico y que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Pero fíjate, escúchame, tal equipo de gente, son los mejores profesionales del mundo, ¿cómo no van a hacer algo? Y a lo mejor hacen algo incorrecto. No tiene nada que ver que sean los mejores profesionales. No sé si con esto contesto levemente tu pregunta o parcialmente. Sí. Hola. Trabajo en el área de tecnología. Sí. Y he tenido la oportunidad de participar, recibir capacitaciones en el programa de Intereducación, Sí. en el cual se potencia mucho justamente el desarrollo de habilidades del siglo XXI y justamente se hace hincapié en el desarrollar el pensamiento crítico en la enseñanza. Los que han tenido oportunidad docentes de participar en esa capacitación, quizás les resultó un poco familiar la charla que usted dio. Ajá. Ahora, yo consultaría a través del portal de CFI, que no lo conocía hasta el momento, si el resto de nosotros pueden interiorizarse a través de ahí, de algún medio de lectura o ampliar un poco lo tratado en esta conferencia. Claro, como yo digo, y como acabo de decir, hay poca bibliografía en castellano, pero hay. La mayoría de la bibliografía está en inglés, pero se pueden encontrar, en internet se pueden encontrar, inclusive en este libro yo cito varias fuentes, por ejemplo el Diccionario de Falacias Lógicas, no solo donde se da la falacia, sino donde la persona explica por qué es una falacia y cómo podemos dejarnos engañar en la vida cotidiana de todos los días por esa falacia determinada, ¿no? Así que sí, existe bibliografía, existen portales, existen montones. Hay que poner pensamiento crítico en Google y sale una andanada de bibliografía. Lamentablemente la mayoría está en inglés, pero en castellano se puede conseguir algo. Yo creo que eso es muy importante para la educación, muy importante. Sobre todo porque le decía usted, ¿no? Escuelas secundarias o ya universidades que en un momento cualquiera pasan a ser profesionales, lo que estudiaron en ellas. Entonces, yo creo que lo deberían saber, ¿no? Seguro, más allá de incluirlo en la parte de rectorado o direcciones de escuela, porque en caso de obtener algún tipo de capacitación adicional en pensamiento crítico, el docente lo haría por inquietud propia o quizás curiosidad,
a ampliar un poco el tema, pero si no está incluido dentro de la planificación escolar, la capacitación en el tema o incluir una currícula, yo creo que así no se podría lograr efectivamente el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso, Porque, la gente que conoce... sumado a que el docente por ahí desconoce un poquito, le tiene cierto miedo a ver de qué se trata, lamentablemente los chicos no lo verían reflejado en la enseñanza a esa cuestión. Sí, lo que pasa es que, lo vuelvo a repetir, a mí en la secundaria me enseñaron las falacias lógicas, pero no me dijeron para qué servían. Entonces, ¿qué utilidad tiene? No tiene ninguna utilidad. Ahora, los expertos que se dedican al pensamiento crítico recomiendan que pensamiento crítico sea una materia de la universidad en todas las universidades. Como si fuera el ciclo básico, digamos, como si fuera el ciclo básico. Bueno, algo así, pero con ejemplos de la vida cotidiana, o sea, que el alumno pueda cotejar, que pueda comprobar, que pueda ver por sí mismo. Está bien. Y a propósito, como usted trajo la nota de las 35 escuelas tomadas en Ciudad de Buenos Aires, sí. Justamente, bueno, tampoco creo que sea el extremo como el de la pregunta, al alumno tratar de reformar una currícula a partir de los 16 años que tiene que cursar el secundario. Creo que de parte del alumno no es el extremo tampoco como para participar en el desarrollo de la currícula, relacionado a eso que usted decía de la toma de escuelas. Porque si bien el alumno tiene que ser crítico y preguntar sobre el aprendizaje, me parece que ese es un extremo peligroso en cuanto a lo que está sucediendo en Buenos Aires. Lo que pasa es que yo creo que hoy cualquiera puede hacer cualquier cosa. Hoy 3 personas te cortan la calle, te cortan la avenida 9 de Julio y hacen un caos de tránsito impresionante por cualquier cosa, porque no le gustó el sándwich de jamón que se comieron en el kiosco de la esquina. Digamos, lo que está produciendo esta marea de insensateces en la cabeza de los chicos es, bueno, entonces vivimos en el mundo donde todo el mundo hace lo que quiere sin importar lo demás. No va, hay que tener opinión. Ahora, la opinión que yo escucho de los periodistas es lamentable, porque no están informados. Opinan sobre una causa y generalmente lo hacen en términos morales de lo que está bien y lo que está mal. Y no tienen ninguna autoridad para hacerlo. Y desinforman, no informan. Muestran la cara de la cabeza de una persona degollada, te muestran al violador tal que le dieron 54.000 años de cárcel, que se violó a 24 chicas, que esto, que el otro. ¿Qué puede aprender un chico de todo esto? ¿Qué es lo que puede aprender? Empezar a tener miedo. Preguntar a los padres que aparte no le quieren contestar. Porque lo mismo que ocurre a lo mejor en la clase, ocurre también en la familia. No, de esto no se habla. ¿Pero por qué no puedo ir a tal lugar? Porque sí. Porque lo digo yo. No, hay que explicarle por qué. A, B y C. Por esto vos no podés ir. Por esto creo que vos no podés ir. Pero los chicos están expuestos a un nivel de desinformación increíble y un nivel de violencia y agresión que en otras épocas hubiera sido impensado. Hasta en los programas más banales, si uno quiere, ¿no? Estos programas de Chimento, qué sé yo, hay una agresión descontrolada total. Entonces, el chico está solo en la casa porque los padres están trabajando, pone la tele y ve todo eso. ¿Qué le aporta? Que 2 vedettes se estén diciendo una que sos una puta y la otra que sos una desgraciada, la otra que sos... ¿De qué le sirve? Está viendo permanentemente esa violencia verbal, física muchas veces, porque a veces se agarran a trompada, inclusive en los propios canales, en vivo, en los propios canales. Está viendo sangre, está viendo bombardeo, está viendo un montón de cosas. Hay que regular un poco. Yo creo que los padres tienen que meterse en la vida de los chicos, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Ahora, ¿cómo hace uno frente a la marea de Facebook, Twitter y todas las redes sociales? Decirle, che, a ver con quién estás conversando, a ver con quién estás hablando, a ver qué estás haciendo. Realmente hoy los chicos tienen una idea de la realidad que no es la que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Ha cambiado radicalmente. Yo cuando era chico venía del colegio y me iba a jugar a la vereda. Estaba 7 horas afuera de mi casa.
Mi mamá no sabía dónde estaba, nada. Hoy, mi hija no puede salir ni 15 metros. Entonces, ¿qué hace? Se encierra en casa o a la casa de una amiga acompañada por los padres o acompañada por la madre. Eso es lo que quiero marcar, que ha cambiado mucho la cosa. Hoy hay un nivel de violencia total. Y eso la escuela no lo puede paliar, no lo puede resolver. Hola, sí, buenas tardes. Yo más que una pregunta es por ahí hacerle un comentario que creo que puede llegar a servir a los demás colegas, ¿no? Sí. Yo siempre recuerdo cuando yo iba a la primaria, ya que hoy, bueno, doy clases de arte y de educación plástica en la primaria. Entonces yo siempre recuerdo, antes de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes, lo que a mí me pasaba cuando yo iba al colegio, ¿no? Sobre todo en la primaria. Y me acuerdo que plástica era la materia más aburrida para mí, ¿no? Era tejer, bordar, hacer, no sé, un montón de cosas que realmente no eran para mí para nada entretenidas. Hoy en día, siempre cuando entro al aula, recuerdo eso y trato de que los alumnos sientan otra cosa, ¿no? De que la clase sea divertida, de que la clase sea creativa. Y yo creo que más allá de los conocimientos que nosotros podemos transmitir, creo que tenemos que pensar esto de poner una cuota de creatividad a cada clase, ¿no? Esto a mí en lo personal me resultó, me gusta cómo trabajan los chicos porque creo que no se aburren, se divierten y creo que es una de las maneras dentro del pensamiento crítico. Creo que tenemos que tener un pensamiento creativo también, ¿no? Sí, es claro, una opinión. sí, siempre y cuando tu directora no se entere. El tema es el siguiente, yo estuve 3 años en la escuela primaria de mi hija insistiendo en que se haga una fiesta de la familia. ¿Qué era la fiesta de la familia? Una fiesta donde se reúnen los alumnos con los padres, pasamos música, comemos choripán, comemos unas hamburguesas, que yo nos divertimos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. No hubo nada que hacer. La máquina de impedir triunfó. Bueno, ¿Por qué? Había estallado lo de Cromañón, ¿no? No, pero entonces la seguridad... ¿Pero qué seguridad, viejo? Los pibes vienen con los padres. ¿Qué seguridad? Estamos hablando que vamos a vender pati, no vamos a vender metralleta AK-47. Vamos a pasar música, vamos a divertirnos, vamos a hacer juegos. No pude en 3 años convencer a la directora de que había que hacer una fiesta de la familia. Estoy nombrando familia, que es una palabra conservadora como poca. Ni con eso la pude convencer. No la pudimos convencer, no se pudo hacer la fiesta. Bueno, yo aprovecho para comentarle que usted que no es de la provincia de San Luis, pero seguramente está informado, que están las escuelas digitales. Bueno, yo hoy trabajo en una escuela digital y realmente esto que le estoy comentando lo podemos hacer. Tenemos esa pequeña libertad de trabajar, por supuesto, como en toda escuela, con su programa anual, donde hay que cumplir con todos los ítems de los módulos, pero también tenemos la libertad de trabajar de una manera diferente, donde determinadas cosas se nos permiten y eso es realmente muy importante porque invita a un cambio. Así que bueno, eso quería comentar porque anteriormente yo he trabajado hace unos años atrás en escuelas estatales y bueno, por supuesto uno no se podía mover de ese lugar y no podíamos ser creativos como docentes, digamos, Claro. súper estructurados. Pero aparte ¿no? hay otro problema hoy. Hoy hay un problema grave que es que la maestra o el maestro tienen miedo de calificar a un alumno por la presunta represalia que puedan tomar los padres. Exacto. Entonces, vieron padres que fueron a trompear al director de un colegio porque le habían puesto una nota mala al alumno. O sea, es una cosa completamente impensable. O sea, no podemos seguir educando de esta manera. Entonces yo comprendo el tema del docente que dice, a ver si califico con la nota que se merece y viene el padre y me clava un cuchillo. O me trompea hasta que me dejan en el hospital de sangrado. Bueno, qué sé yo, hoy sacaron en Buenos Aires, en los hospitales sacaron toda la seguridad, en los colegios sacaron toda la seguridad. Mi hija me vive diciendo que cada día por medio
la evacúan del colegio por una alarma de bomba. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede estudiar un chico tranquilo de esa manera? Vas al subte, no tenés seguridad. Vas al hospital, no tenés seguridad. Vas a la escuela, no tenés seguridad. Chico, ¿en qué está pensando la gente que está gobernando? Se está pensando en cualquier cosa. ¿Cómo un chico va a aprender tranquilo de esa manera? No, papá, porque hoy tuvimos que salir todo porque llamó, y me lo dice casi naturalmente, como si fuera una cosa normal. Es decir, que si en mis días hubiera habido una alerta de bomba en el colegio, ¿sabes cómo salíamos? No volvíamos más. Pero ahora te lo están diciendo día por medio. Sí, ¿sabes qué materia tuvieron hoy? Nada, porque hubo una alerta de bomba y tuvimos que salir todos. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué está pasando? Y uno va a la escuela, ni un policía, nada de seguridad. Los maestros tienen miedo, los directores tienen miedo, los padres a su vez tienen miedo, porque se imaginan que si mi hija me dice que hay una alerta de bomba en el colegio, ¿cómo voy a sentir yo? Digo, bueno, una vez era una broma, 2 veces broma, pero si una vez es realidad, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que yo veo en donde se deja pasar, hasta que un día nos vamos a arrepentir de algo, que va a pasar de verdad. Vieron que en Estados Unidos es muy común que entre un pibe a un colegio y mate a 14, bueno, eso se da mucho. Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con los padres de los chicos, que trompean a un director porque le pone una nota baja, o trompean a un maestro porque le pone una nota baja. Hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que controlarlo. No puede ser que un chico ingrese armado a un colegio, como ha pasado. Antes entrábamos con un fósforo y nos mandaban a nuestra casa de vuelta. Ahora entran con un revólver, entran con un calibre 32 al colegio. ¿Qué pasa? No, eso no es problema de los maestros, ni de los docentes, ni de la educación. Es un problema del mundo en el que estamos viviendo. Y encima te quitan la seguridad, así que imagínate. No sé si queda alguien más. Hola, una última pregunta. Dale. Yo soy María José, Sí. Soy docente de un colegio rural donde en realidad la realidad que usted plantea es muy diferente al colegio rural, porque los chicos colegios rurales están constantemente con su familia, están muy acompañados y no hay tanta inseguridad. Hay, pero no es la que hay en Buenos Aires. Mi pregunta es que, como usted nos plantea un cambio para la pedagogía y rever la pedagogía que estamos haciendo, mi pregunta es si los planes de estudios o el ministro de Educación, los que están encargados de rever los planes de estudio de los chicos, permiten muchas facilidades que llevan a los tutores a enfrentarse con los docentes porque no le puso la nota que le correspondía o porque viene con una nota del ministerio diciendo no porque tenés que aprobarlo. Entonces hay desautorizaciones desde mucho más arriba hacia la pedagogía docente. Yo veo que podemos plantear muchos cambios, podemos ser muy flexibles, pero al momento de trabajar el que se tiene que cuidar es uno. Lo que usted plantea es bárbaro, muy incentivante y buscar nuevas pedagogías. Pero yo creo que la cabeza es la que está fallando a la medida de que los docentes responden a esas normativas. Porque sí, si hoy por hoy un Ministerio de Educación Nacional plantea por X razones, y ellos la tendrán muy bien a las razones que los nenes de primer grado pasen directamente, yo los entiendo porque quizás estudiaron alguna parte psicológica del niño por su frustración, por X motivos, los comprendo. Pero en un segundo grado, se lo digo yo, el niño tiene que aprender a leer. Y si no lee va a ser doble la frustración porque perdió 2 años. Digo, no sé. Sí. Sí, obviamente que hay cosas, sí, hay cosas básicas, ¿no? Si un chico no sabe leer, después no puede escribir, no se sabe comunicar. Por algo se inventó la escritura, ¿no? Que fue una revolución mundial, universal, digamos. Pero lo que yo digo es que si nosotros
queremos un cambio en la educación, el cambio no se tiene que dar solamente en la educación. No hay sociedad que no haya cambiado si no cambia todos los aspectos, no solamente uno. Porque yo podría decir, bueno, con plata se arregla todo. No, si no tenés un buen plan, con plata no se arregla todo. O sea, hay que resolver los problemas al unísono. No es primero resolver este, después resolver el otro, después aquello, después... Hay que hacer una continuidad. Ahora, con respecto a los planes educativos, yo creo que habría que hacer una reforma sustancial, sobre todo en los contenidos de la educación. Te digo por experiencia propia de lo que yo he visto, por lo que aprenden mi hija, mis sobrinos y demás, por lo que yo veo que les dan, pero hay cosas que obviamente que son básicas. Ahora, si vos le vas a enseñar una regla de 3 simple a un chico y no le vas a explicar para qué sirve, ¿de qué le sirve? Es necesario que lo aprenda. Es necesario que aprenda a resolver una ecuación con 2 incógnitas. Pero si vos no le explicas para qué sirve esa ecuación, para qué sirve resolverla, ¿de qué le sirve? Entonces lo que yo digo, hay cosas básicas, sí, escribir, leer, esto, el otro, bla, 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 bla. Hay un montón de cosas. Pero creo que se podía enriquecer actualizándose con lo que los chicos están viendo en los medios y en internet, por ejemplo. Entonces digo, el aula va a 10 kilómetros por hora y los pibes van a 120 kilómetros por hora. Entonces hay que adecuarse a eso. Y yo, por ejemplo, qué sé yo, en el colegio una de las cosas que notaba es que había propias maestras que me decían, pero este chico sabe más computación que yo, sabe manejar mejor una computadora que yo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que instruir a los docentes para que sepan manejar computadoras mejor que los chicos. Porque son ellos los que tienen que decirle para dónde tienen que ir, qué tienen que usar, qué les conviene para tal cosa, cómo diagramar un programa o lo que fuera. Lo que quiero decir es que si los chicos van a 120 y nosotros vamos a 10, estamos mal. Nosotros tenemos que estar adelante. Es difícil estar adelante, ya sé que es difícil, pero yo tengo que conocer qué música escucha mi hija, tengo que conocer qué libros lee mi hija, tengo que conocer qué ropa le gusta a mi hija, tengo que conocer qué programas de televisión le gustan, qué programas no le gustan, tengo que conocer. Si no conozco, no entiendo. Y si no entiendo, no puedo educar. Ese es el mensaje, ¿no? Sacando lo básico, digamos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por haber dado esta conferencia. ¿Le podemos renovar el aplauso, por favor? Gracias, muchas gracias. Sí, lamentablemente me dicen que, bueno, lamentablemente para el que quería preguntar, me dicen que ahora viene un acto, así que tenemos que ir dejando las instalaciones para el acto que se viene. Mi comentario era sobre todo lo que hablamos al principio, que se armó por ahí un revuelo sobre la historia. Sí. Yo amo la historia y soy una de las convencidas que si no se aprende historia no se puede aprender a armar el futuro. Porque uno de las historias aprende de los errores y de las cosas que están bien hechas. Y con eso aprende el futuro. Y con el tema de los actos es parte de una tradición. Así como en una familia se festejan cumpleaños siempre casi de la misma manera, se pone lo mismo. En la escuela los actos son una tradición. Y los chicos cantando el himno es sentirse parte de uno. Si ellos se sienten parte de un grupo escuchando la misma música. Sí. Bueno, nosotros somos argentinos y cantando el himno, como lo cantamos, cuando lo cantamos, tenemos que hacer sentir al chico que es parte de la Argentina. El himno es parte de nuestra Argentina. Claro, pero usted está diciendo algo que yo no negué nunca. Yo lo que propuse es que se debe crear la materia futuro, no que se debe abolir historia. O sea, yo no dije hay que dejar de enseñar historia, no, la historia vale enseñarla, pero tenemos que darle al chico la oportunidad que diga, a ver, ¿cómo te imaginas el futuro? Y crear una materia que se llame de esa manera. ¿Por qué historia solamente? No, por eso le digo, ver la historia para mirar el futuro. Bueno. Son dos cosas que van de la mano.
Bien. Y una cosa no quita la otra. ¿Está bien? Eso es lo que quería Sí. de la forma de trabajo. Bueno, gracias,